Bendiciones, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Estamos agradecidos con Dios porque una vez más nos permite poder meditar la palabra del Señor. Es algo tan hermoso hablar de su palabra. Hace algunas semanas no hemos estado predicando, no con eso quiere decir que no estamos conectados con Dios. Quiero decirles que mi madre ha estado muy mal de salud y he tenido pues que estar atenta, cuidándola, estar pendiente de ella, y han sido muchos días de mucho trabajo en ese sentido, ¿verdad? Porque tengo que también participar en ese sentido, ¿verdad? Juntamente con mis demás hermanos, de cuidar a mi mamá. Y ella pues está estable, pero no está como debería de estar, pero gracias al Señor hay una estabilidad, ¿verdad? Estamos ahí cuidándola, pidiéndole al Señor que obre en su vida por sus problemas de salud, aparte de su edad también. Ya mi mamá sobre los 81 años, y bendito sea Dios por sus años. Y pues no nos resta más que cuidarla y pedirle a Dios, ¿verdad?, de su favor, pues que nos la dé mucho tiempo más, cuidar su salud, y he estado atenta a eso, orando al Señor. Solamente he estado conectada enviándoles mensajes, enviándoles textos, algunos audios, pero yo sé que necesitamos una palabra más profunda, una palabra que pues pueda ministrar nuestras vidas. Quiero que este mensaje pues pueda ser de mucha bendición para la iglesia Nube de Gloria de Nuevo San Juan y de Barandías. Con este problema que tenemos de la pandemia a nivel mundial, pues estamos preocupados, aunque no debería de preocuparnos porque Dios es el que tiene el control, pero humanamente nosotros sentimos el pesar de no estarnos congregando, de no reunirnos, de no estar con las ovejas, de no estar en un contacto físico, de no poder estar cerca para poder ayudarles, para poder ministrarles, para darle una palabra, ¿verdad?, más de cerca. Pero bueno, Dios siempre nos da los medios para poder enviar una palabra. Y créanme que esto ha venido a cambiar totalmente todo en cuanto se refiere a nuestra vida cotidiana, a la vida laboral, y no digamos en la vida espiritual, ¿verdad?, en el sentido de congregarnos, pero en el sentido de búsqueda, hermanos, eso no debe cambiar, ¿verdad? Eso debe de estar palpable, eso debe estar atento, eso debe de estar ahí cada día, continuamente, hermanos, buscando al Señor. Pues esta noche quiero hacer un paréntesis para poder predicar una palabra que espero en Dios pueda ministrar mi vida y la vida de ustedes, y que pueda llevar un mensaje pues hablando acerca del poder del amor de Jesús, pero el tema en sí se titula La ley y la gracia. Ese es el tema que traigo en esta noche, y con la ayuda de Dios lo vamos a compartir, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Y yo traigo como base bíblica la palabra que encontré en Génesis capítulo 38, una historia, y después vamos a hacer pues un paralelo con el Nuevo Testamento, hablando acerca de lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Porque vamos a hablar un poquito de la ley y la gracia, ¿verdad? Que es para nosotros algo tan distinto, pero que a la vez Dios en su manifestación gloriosa, en su palabra, manifiesta las dos cosas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la ley y la gracia, ¿verdad? La ley vino, ¿verdad?, para mostrarle al hombre cómo debía de vivir. Era un orden de vida.
la ley, un orden de vida. Cuando Dios le da el decálogo a Moisés en el monte Sinaí, le da esos mandatos para que el hombre no cruzara los cercos. Los mandamientos son cercos que Dios le puso al hombre. Pero ¿qué ha pasado hoy en día? El hombre ha saltado los cercos. El hombre saltó los cercos, ¿verdad? Y violó la ley, ¿verdad? Y hasta el día de hoy la ley se sigue violando. Ahora, ¿hay esperanza para el hombre hoy en día que ha saltado los cercos? Claro que sí. En Dios siempre hay esperanza, en Dios siempre hay una oportunidad, en Dios siempre hay una solución. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios maravilloso, que no cambia, que es bueno, que es misericordioso. Su amor es tan grande. Así que en esta noche yo quiero llevarles a Génesis 38. Discúlpenme que voy a buscar mis lentes por acá, porque voy a leer un poquito de la historia que nos dice este pasaje. Y tenemos en Génesis 38 y que dice la historia de Judá y de Tamar. Yo voy a tratar de leer rápidamente. Dice así: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y le dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y le dio un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y le dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a su mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá, y después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Él respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó, se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Judá envió el cabrito a las cabras por medio de su amigo el adulamita para que él recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. También los hombres del lugar dijeron que no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómaselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Judá dijo: sacadla y sea quemada. Tremendo, mire. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció.
Amén. Hasta ahí voy a leer. Miren qué historia más tremenda, ¿verdad? Para resumir un poco la historia, por si acaso usted no la entendió, se trata de un hombre llamado Judá, que era parte de las tribus de Israel, ¿verdad? El príncipe de Israel, de los 12 hijos de Jacob, que por un tiempo se apartó de las tribus y se fue por su lado. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que él encontró a mujer y se casó con ella. Y de esta mujer nacieron 3 varones, ¿verdad? Que era, uno de ellos era el segundo de ellos era Onán y el tercero se llamaba Sela, que fue su último hijo. Y entonces resulta que él encontró esposa para su primogénito, que era su primer hijo, ¿verdad? Y él pues tuvo a bien encontrar esta mujer para su primogénito. Siempre era como una tradición, ¿verdad? Tradición judía, que los padres le buscan las esposas a los hijos hasta el día de hoy para no corromper la raza, ¿verdad? Y que ellos mantuvieran muy pura su raza judía. Ellos le buscaban sus esposas que fueran, ¿verdad? Las mujeres que ellos decían. Bueno, pero hablemos un tanto profundamente de lo que todo esto significaba. Ustedes saben que la ley fue instituida por Dios, pero era por el medio por el cual el hombre era juzgado. La ley juzgaba al hombre. La ley señalaba el pecado porque ya estaban establecidos los mandatos o mandamientos que Dios había dejado para que el hombre no pecara. Y la ley se tenía que cumplir al pie de la letra. La ley era radical, la ley era tremenda, la ley, ¿verdad? Y cualquiera que fallaba en la ley tenía que morir, ¿verdad? Entonces, ahora, quiero aclarar algo, cuando Moisés sube al monte a recibir la ley, no solamente Dios se limitó a darle los 10 mandamientos, no. Dios se le envía a Moisés a escribir muchos mandatos y mandamientos, estableció mandatos tan fuertes que usted los puede encontrar todos en el libro de Levítico. Ahí está la ley, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto moral, como en el aspecto ceremonial. Entonces, la ley era algo bien estricto porque fue demandado por Dios a Moisés, su siervo. Entonces, la ley juzgaba. Pero sabe, el tema de esta noche es la ley y la gracia. La ley y la gracia. La ley juzgaba, pero ya veremos para qué llegó la gracia. Ahora, la ley era de tal manera, ¿verdad? Que habían autoridades para cuidar de esa ley, que se cumplieran los ciudadanos de aquel tiempo, que se cumplieran los hijos de Dios, que se cumplieran el pueblo de Israel, que se cumpliera cada mandato, hermano. Habían cosas tan minuciosas y en la historia que acabamos de leer nos vamos a dar cuenta cómo hay actos tan minuciosos que para nosotros son desconocidos, pero para la ley judía son cosas muy estrictas. La ley judía es muy estricta, porque ellos siempre, hasta el día de hoy, siguen enmarcados en la ley mosaica. ¿Por qué? Porque ellos todavía no han creído que el Mesías ya vino. Pero el Mesías ya vino, el Mesías ya fue crucificado, ya pagó el precio, Jesucristo el Señor, aleluya, gloria al Señor. Ahora, la gracia, si la podemos resumir por un momento, que después vamos a hablar de esa gracia, no le voy a predicar tanto, le pido a Dios que me dé sabiduría para predicar esta noche y no aburrirlos tanto, yo no quiero aburrirlos, yo creo que esta palabra llega a su corazón. La gracia no señala, la gracia no juzga, la gracia no condena, sino que la gracia está para perdonar, la gracia vino para salvar. La gracia vino para una nueva oportunidad, porque la gracia es el amor de Dios. El mejor regalo que podemos tener nosotros como creyentes es la gracia derramada de Dios sobre nuestras vidas. La gracia de Dios está derramada sobre su vida, sobre la mía, en los que hemos creído.
La gracia no fue para el que no cree. La gracia es para el que cree, porque la gracia no puede ser derramada en los incrédulos. La gracia debe ser derramada en los que hemos creído en el amor de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Pero mire la gracia demanda un requisito, la gracia demanda obediencia, demanda entrega, demanda amor. Aleluya, la gracia demanda que usted y yo amemos, que usted y yo perdonemos, que la gracia demanda que nosotros sobre todas las cosas amemos al Señor. Gloria a Dios. Ahora, la historia nos dice, ¿verdad?, qué causas le llevaron a esta historia donde para mí la protagonista es la mujer, ¿verdad? Es una gran protagonista juntamente con Judá. Por eso la historia en negrita tiene como título Judá y Tamar. Porque Tamar para mí es una mujer muy inteligente. Y vamos a ver más adelante cuál es el papel de ella, ¿verdad? Pero sin menospreciar el papel que jugó Judá en esta historia. Ahora, veamos nosotros a qué causas conllevaron a esta mujer a cometer una falta con el fin de alcanzar lo que ella tenía como deber cumplir delante de la sociedad. Porque la mujer judía cumple un papel importante delante de la sociedad. Ahora, usted y yo, como iglesia, cumplimos un papel delante de la sociedad, ¿verdad? Usted y yo como iglesia cumplimos un papel primordial que es, ¿verdad?, llevar el evangelio de Jesucristo. Esto es más profundo, esto es más grande, esto es más hermoso, porque no solo compete a la mujer, compete al hombre, compete a todos, jóvenes, niños, que amamos a Jesús, llevar la gracia de Dios a cada vida, a cada corazón. Muchas veces estamos desperdiciando el tiempo y no estamos llevando esa gracia. Entonces, vamos a ver qué lo que nos enseña la historia. Número 1, esta historia de Judá y Tamar nos enseña que la ley debía cumplirse por encima de cualquier cosa. La ley debía cumplirse por encima de cualquier cosa. Ese es el primer punto, ¿verdad? La Biblia nos enseña que Tamar quedó viuda. Su primer esposo murió. ¿Por qué murió su primer esposo? Porque dice que su vivir, su andar, le era desagradable a Dios y Dios le quitó la vida. Lo dice la palabra del Señor. Su esposo era ¿verdad? Y Dios le quita la vida porque él era muy desagradable a los ojos del Señor. La Biblia no declara, la Biblia no detalla en qué manera este hombre desagradó a Dios y Dios lo cortó. Mire qué peligroso. Nosotros no nos podemos dar cuenta qué cosas más terribles pueden pasar en la vida de las personas cristianas si Dios las quite porque hay malos comportamientos, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo entre las personas y Dios, ¿verdad? Nosotros no estamos aquí para ver cómo se comportan, sino para enseñar la palabra, para que podamos hacer nuestro mayor esfuerzo cumplirla. Este hombre Dios lo quitó. La Biblia no detalla, no da detalles de la vida que llevaba, pero su vida era desagradable delante de los ojos de Dios. Hermanos, nuestra vida, aun cuando nosotros no somos perfectos, aun cuando nosotros fallamos, aun cuando nosotros somos limitados en muchas cosas, debemos hacer nuestro máximo esfuerzo para agradar al Señor, para poder ser agradables. Yo no digo que como creyentes no cometamos errores, claro que los cometemos, claro que sí, pero está su amor incomparable que nos ha dejado su Espíritu Santo para que nos redarguya y nos ayude a ver nuestros errores y nosotros ir a la presencia de Dios y enmendarlos. Gloria al Señor. No quedarnos ahí, sino levantarnos y que su gracia nos envuelva y nos perdone y nos levantemos, ¿verdad?, en un nuevo pensar. Ahora mire, entonces, ¿qué pasó? Le dijo su suegro a la mujer, el suegro de Tamar, o sea, Judá, le dice a su segundo hijo, le dice estas palabras. Mire cómo le dice a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Era la ley. Y la ley decía que si una mujer estaba casada
y su esposo moría y aún no tenían hijos, el siguiente hermano tenía que casarse con ella hasta levantar descendencia, porque esa era parte primordial del matrimonio, la familia, tener hijos, pero no había tenido hijos con él, entonces su padre le dice, allégate a ella porque esto es parte de la ley, ¿verdad? Allegarse a ella para preservar la descendencia. Resulta que el hombre, como decía él, ¿verdad? Mire qué respuesta la que él tomó. Dice, y sabiendo Nan que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. O sea, aun cuando los hijos fueran de él, la ley enmarcaba que la descendencia iba a ser del primero. Aunque fueran sus hijos, la descendencia iba a ser de su hermano, no iba a ser de él. Mire qué cosa más tremenda. Mire qué detalles más terribles, pero el hombre, ¿verdad? No culminaba su relación con la esposa de la manera correcta. Entonces, a la Biblia lo enseña, la Biblia lo describe lo que él hacía, ¿verdad? Para no darle descendencia, porque lo que él no quería que la memoria de su hermano, ¿verdad? Se recordase, porque esa descendencia, esos hijos que iban a tener, iban a pertenecer, ¿verdad? A su hermano, era para dar memoria a la vida de su hermano. Entonces, él tampoco le dio hijos, pero fue porque Dios, al mirar la actitud de su corazón y que él no quería levantar descendencia, Dios lo quitó también, lo cortó. Mire qué terrible, son 2 hijos que va perdiendo ya Judá. Entonces lo quita. Entonces cuando ella queda viuda por segunda vez, la mujer, dice la palabra de Dios que su suegro le dice, vete a la casa de tu padre y bueno, mientras estés viuda, está ahí en la casa de tu padre, cuídate, en otras palabras, ¿verdad? Ella no podía tener una relación con otra persona, mucho menos casarse con otra. Ella tenía que casarse con el hermano de su primer esposo. Entonces le dijo, espérate que crezca mi tercer hijo, él será tu tercer esposo. Guárdate en la casa de tu padre. Mire qué cosa más tremenda. Entonces dice que ella lo hizo, ella fue muy obediente y fue a la casa de su padre a cuidar su tiempo de viudez mientras crecía el tercer hijo de Judá, ¿verdad? Para que fuera su esposo, para poder cumplir la ley que decía que la mujer que no tenía hijo con su primer esposo y este moría, debía casarse con el segundo, el tercero. ¿Recuerdan la historia? Cuando le preguntan a Jesús, Señor, ¿de quién será esposo esta mujer que tuvo 7 esposos y nunca tuvo hijos con ella? ¿De quién será esposo? Pues dijo, de ninguno, porque en el cielo no se dan en casamiento, dijo. ¿Recuerdan la historia? Bueno, era porque era parte de la ley, ¿verdad? Era parte de la ley que ella tenía que casarse hasta tener hijos con alguno de su misma descendencia. Entonces, ella va a cumplir y espera que crezca el tercer hijo de este hombre, que sería su tercer esposo, para saber si podía darle descendencia, ¿verdad? Porque era honra para esta familia. Ahora, pero dice aquí que llegado el tiempo, ya crecido el joven, no se le dio a ella por esposa, pero no se le dio a ella por esposa, pero vamos a entrar en esa pausa al segundo punto que dice, la ley demandaba preservar la descendencia. Entonces, mire cómo vamos a entrar al segundo punto rápidamente, porque ya llevo varios minutos predicando. A Tamar se le promete que al crecer el tercer hijo de Judá se le daría por esposo, tal como decía la ley, porque la ley demandaba detalles que nosotros, aún como iglesia, desconocemos. ¿Por qué? Porque la ley judía es muy detallista. Ignoramos nosotros el libro de Talmud, donde están todas las leyes tremendas para el pueblo judío. Y esta era una de ellas, ¿verdad? Esta era una de ellas, ¿verdad? Preservar la descendencia. Al tiempo que ella quedó viuda, ¿verdad? Perdón, al tiempo ella esperó. Ya era viuda 2 veces. Pero mire qué sucede en un paréntesis de tiempo. Queda viudo su suegro. Queda viudo su suegro. Entonces, buscando consuelo, Judá se fue a un lugar y ella, sabiéndolo de antemano que su suegro iba a llegar por ahí, dijo, esta es mi oportunidad. Y se vistió como una ramera
que las rameras llevaban un velo especial en la cara, en la cual no se daban a conocer por su estilo de vida que llevaban, y se paró en una esquina del camino para que la viera él. Claro, y él cuando la vio, como estaba solo, había quedado viudo, había muerto la esposa de Judá Sucero, dice que se acercó a ella y ella se fingió prostituta. Entonces dije que se acercó a ella y a él le dijo que quería pasar una noche con ella, y él le dijo, oiga bien, ¿qué me darás por allegarte a mí? Le dijo ella. Mire qué tremendo. Una mujer muy inteligente. Y él le dice, bueno, te enviaré un cabrito de mi ganado. Ella le dice, bueno, me tienes que dar una prenda como garantía de que me lo vas a enviar. Le dice, mientras tú me envíes el cabrito, tú me das tus prendas. ¿Y qué quieres que te dé? Y ella le dice, dame tu sello, tu cordón y tu báculo. Judá era un rey, era un príncipe, como usted quiera llamarlo, pero era una persona pudiente, era una persona importante, era un hijo de Israel, era un príncipe poderoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué simbolizan estos tres artículos que ella le da, ¿verdad? Los tres son símbolos de autoridad y de identidad, ¿verdad? El sello, usted sabe que el sello es un anillo, ¿verdad? Se sellaba un documento, se sellaba un edicto, se sellaba un decreto, ¿verdad? Ese era el anillo que llevaba él, el cordón, ¿verdad? Ese cordón que simboliza la integridad de un hombre, ¿verdad? La integridad, la verdad en él. Por eso dice en Efesios capítulo 6 que describe la armadura del cristiano, dice que nos pongamos el cinto de la verdad, que simboliza que caminamos en la verdad. Entonces eso simbolizaba el cinto en la vida de Judá, la integridad como un príncipe de Dios, y el báculo, ¿verdad? El cetro de autoridad. Recuerde el rey cuando le extiende el cetro a Esther, ese es el cetro de la autoridad, es el cetro que le daba la identidad a él también como un hombre que tenía poder en sus manos. Entonces ella le pide esas tres cosas y él se las da. Mire qué hombre más ¿qué le digo? Condescendiente, entregar tres cosas de valor tan importante, y él se las da, ¿verdad? Ahora, ¿por qué ella quiso prostituirse? ¿Acaso ella quiso hacerlo por hacerlo? No, ella simplemente quiso perpetuar, dígame bien, la línea familiar, porque ese era uno de los requisitos de toda esposa judía, perpetuar la línea familiar. Para una mujer tener hijos de un linaje era una gran honra. Era una gran honra. Ella debía perpetuar la línea familiar. Ella no quiso prostituirse, simplemente a ella le fallaron en una promesa. El joven ya había crecido, Sela, y no se lo habían dado. Y dijo, bueno, con mi suegro me acuesto. Y así lo hizo. ¿A dónde quiero llegar con esta historia? Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver esto con este tiempo? ¿Qué tiene que ver esta historia con este tiempo? Tiene que ver mucho, ya le voy a decir por qué, ¿verdad? Esa era una de las funciones de la mujer judía, de la mujer verdadera que cumplía la ley, ¿verdad? Era perpetuar su línea familiar, ¿verdad? La consanguinidad, que no debía perderse ese linaje, ¿verdad? Ella quería preservar el linaje de su esposo, aunque él no fue un buen esposo de repente, pero ella lo honró, ¿verdad? Haciendo que el linaje no se perdiera. Número 3, el punto número 3. La ley debía cumplirse señalando la falta, ¿verdad?, de una persona. La ley debía cumplirse señalando la falta de una persona, no importando quién fuera, ¿verdad? No importando quién fuera. Mire, Judá quiso cumplir la ley porque a él le hacen saber, mira, Tamar está embarazada, porque se dan cuenta que Tamar tiene 3 meses de embarazo. Entonces dice, mire qué radical Judá, porque era un hombre de Dios, aparentemente íntegro, ¿va? Y dice, sáquenla para quemarla. La ley declaraba que una mujer que no se cuidaba, que aunque era viuda, no había guardado el linaje, no se había cuidado como debe de ser, había deshonrado la memoria de sus esposos, había que sacarla, matarla, quemarla, porque así decía la ley. Entonces, que prontamente juzgó Judá a la mujer. Pero mire, qué tremendo. Cuando ella dice, sacadla y quemadla, qué tremendo es esto, ¿verdad?
Yo digo, Dios mío, qué rápidos somos muchas veces, aun si nos vamos a este tiempo para señalar y juzgar a los demás, ¿verdad? Pero mire, cuando él le dicen, el 24, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de la fornicación. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. El 25. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Tremendo, tremendo, esto para mí es una enseñanza poderosa, ¿verdad? Porque ¿sabe qué me llama poderosamente la atención? La ligereza de Judá de juzgar el pecado de ella, cuando él también había fornicado. También, pero como no se miraba en la ley, no se juzgaba tanto al hombre. Si usted ve en las historias cuando a Jesús le llevaron a aquella mujer en medio, ¿verdad? De todos los fariseos y de todos los saduceos y de todos los de la ley, queriendo encontrar a Jesús para agarrarlo en algo y que dijeran, violó la ley, le dijeron, esta mujer fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla hasta matarla. Entonces, no llevaron al hombre, ¿verdad que no? Solo a ella. Siempre se trató de cuidar la imagen del hombre, ¿verdad? Entonces, en este caso, Judá también había pecado porque había fornicado, ¿verdad? La Biblia dice que la fornicación es un pecado muy delicado, muy delicado. Pero mire, la mujer en medio de lo que ella había cometido, ella, vuelvo a repetir, ella no quiso prostituirse, ella lo que quería era guardar su linaje, ella lo que quería esta mujer era que ella no se le juzgara por aquello, sino que al presentar las prendas de quien eran aquellos 3 artículos que tenía en su mano, era la garantía para salvar su vida, ¿verdad? El sello, el cordón y el báculo. ¿Ya? Esa era la defensa que tenía en sus manos. Todas eran de su suegro, era la garantía de su vida. Ahora, juzgamos muchas veces por las apariencias. Me llama poderosamente la atención que aún en medio de esta tremenda acusación para esta mujer, ¿verdad? Aún en medio de esta de este pecado, pongámosle, ¿verdad? De este pecado tan terrible que en Israel estaba saliendo públicamente. Estaban todos atentos para matarla y quemarla. Estaban todos atentos para juzgarla y llevar a cabo como decía la ley. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Surgió la gracia. Porque en medio de la ley siempre Dios manifestó su gracia. Porque cuando hay en el corazón del hombre verdad, porque la mujer no buscó prostituirse, sino que estaba tratando de guardar la memoria de su esposo, tratando de que se le cumpliera a ella una promesa de que ella sería madre del linaje de su esposo. La gracia surge cuando ella tiene en su mano la prueba para que ella pudiera ser perdonada. Y de hecho que fue perdonada, porque el culpable fue Judá, quien arrastró a eso por no haberle cumplido y haberle dado a su hijo para que ella permaneciera en el linaje, ¿verdad? Tal vez ese hijo de Judá le iba a dar esa descendencia que su esposo, ¿verdad? Pues no lo pudo tener con ella, no pudo. Pero quiero decirle algo bien importante. Algo tan importante, hermanos. Esa es la ley. Yo les he contado la historia de la ley. Y me llama la atención, vuelvo y repito, cómo en medio de la ley surgió la gracia. Porque la mujer fue perdonada, porque en el corazón de ella no había intenciones de pecar. Su intención simplemente era cumplir su deber de guardar su linaje familiar, perpetuar su linaje familiar. Amén.
Ella no lo hizo por malicia, ella no lo hizo por maldad. Ahora, ¿qué es la gracia en sí, hermanos? ¿Qué es la gracia en sí? La gracia es el amor incondicional de Dios para nosotros como iglesia. Usted que no ha entendido el amor de Dios, usted que no ha comprendido el verdadero significado de la muerte de Jesús en la cruz. Él vino a morir a la cruz para darle su vida a usted y a mí. Usted y yo no somos cualquier persona. Somos hijos de un rey y ese rey se llama Jesucristo el Señor. La ley condenaba, pero cuando en la ley se cometían errores para justificar una verdad, siempre surgía la gracia. Y en la gracia, aunque aparentemente es más fuerte que la ley, la gracia sobrepasa a la ley. Porque la gracia, hermanos, es el regalo más grande que pudimos haber recibido nosotros, los seres humanos. Y que bendito sea Dios por los que hemos entendido este principio del reino, que Él vino a morir por nosotros. Y mire lo que dice San Juan 3:17, ahí lo quiero llevar, porque no he venido, dice el Señor, ya lo voy a leer. San Juan 3:17, permítanme. Es una palabra, aquí la tengo, hermanos, no se preocupen. Mire lo que dice San Juan 3:17. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor no vino a condenar a nadie. El Señor no vino a condenar al mundo. El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Nos vino a regalar la vida eterna. Yo quisiera que todos entendiéramos este principio, que tenemos nosotros una marca, que tenemos el sello, que es su espíritu, que nos da identidad como hijos de Dios. Y que nosotros no menospreciemos la gracia, porque la gracia vino para darnos la oportunidad de que nos salvemos. Que aunque estamos viviendo la peor escena de los tiempos, estamos viviendo quizá el peor tiempo en que pudimos haber vivido desde que usted nació, desde que yo nací. Nunca había visto lo que está pasando hoy. La gracia está en medio de nosotros. El favor de Dios está en medio de nosotros, de los que somos sus hijos y aún los que no son sus hijos. Si hay propósito en ellos, son alcanzados por la gracia. Aquella mujer iba a ser quemada, pero en la gracia Dios dijo a aquella mujer que le llevaron: Señor, esta mujer fue encontrada en adulterio. ¿Y sabe qué dijo él? Bueno, el que esté libre de pecado lanza la primera piedra. Y dice que cada uno, señalados por su propia conciencia, se fueron yendo y yendo y yendo. Y solo quedó la gracia y el pecado de frente. ¿Y cuál es la gracia? ¿Quién es la gracia? Jesucristo el Señor. Es el mejor regalo que pudimos haber recibido, hermanos. Somos tan pequeños delante de Él, hemos pecado, le hemos ofendido, le hemos fallado, pero ahí está Él en su inmensa misericordia amándonos cada día, dándonos una oportunidad. Pero el hombre es testarudo y no entiende de que el Señor lo anda buscando. Todavía hay gente que está pidiendo una oportunidad, una señal, pero señales ya no habrán. Lo que viene es Cristo pronto. Y el Señor quiere que afirmemos nuestros pasos. ¿Y sabe qué le dijo a la mujer? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están aquellos que decían que había que cumplir la ley en ti? Señor, se han ido, le dijo. Ya nadie te acusa, le dijo. Ya nadie. Pues yo tampoco, porque ellos eran la ley, le dijo. Pero yo soy la gracia. Y he venido para perdonar. He venido para salvar. He venido para decirte: no peques más. Aleluya. Esa es la gracia, hermano. Esa es la gracia que no vino a señalar a nadie. La gracia te da la oportunidad de que tú y yo cada día nos acerquemos al Señor. Porque les traje aquella historia del Antiguo Testamento de Génesis, porque
Porque en Génesis encontramos, o en el Antiguo Testamento, historias que nos dan unas enseñanzas tan poderosas que nosotros ignoramos la ley muchas veces, tan profunda, que habían detalles tan minuciosos que ahora los llevamos de encuentro nosotros porque desconocemos realmente. Y deberíamos conocer, por lo menos para tener conocimiento. Pero en verdad, hermanos, que si hay algo que a nosotros nos debe llenar de gozo, es que aún en nuestra misma ignorancia de la ley, conocimos la gracia. La gracia es Jesús. La gracia es el Señor. Que yo pequé ayer, pero fui de rodillas y le dije, Padre, perdóname, te fallé. Y Él me perdonó. ¿Por qué? Porque un corazón contrito y humillado jamás despreciará al Señor. Porque un corazón que reconoce sus faltas jamás despreciará al Señor. Porque un corazón que se humilla delante de Él reconociendo su señorío y su grandeza, nunca Dios despreciará. Hermanos, empecemos a vivir de esa gracia, a disfrutar de la gracia, a disfrutar de las bendiciones y promesas del Señor. Él no vino a condenar a nadie, Él vino a salvar al mundo. La Biblia lo dice en San Juan 10:10. El ladrón vino a matar, hurtar y a destruir. Vino a destruir los hogares, vino a destruir la vida, vino a destruir al hombre en alcohol, en drogas, en sexo ilícito, en cosas ligeras, en cosas de placeres, en cosas que le dan gusto a la carne, pero el espíritu muere. Pero Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvarme, Él vino a salvarte, Él vino a salvarnos. Pero gloria a Dios por lo que hemos reconocido, porque no se trata de que yo diga, yo creo en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Mateo nos dice en el capítulo 7, nos da una palabra tan fuerte. En el versículo 1, lo voy a leer rápidamente. Dice su palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os serás medido. Vuelvo a la historia un poquito. Judá juzgó por apariencias y dijo, saquen a esa mujer porque esa era mi nuera y ella tenía que preservar el linaje de mis hijos. Y ha vituperado el nombre de Judá. Y ella dijo, bueno, estoy embarazada del hombre, el cual es el dueño de estos 3 artículos. La gracia, la verdad, salió a la luz. Porque la verdad siempre va a estar encima de la mentira. Porque la verdad va a estar encima de cualquier juicio. Judá juzgó por las apariencias. Jesús nunca juzgó por apariencias. Jesús juzgó con amor. Juzgó a aquella mujer y le dijo, yo no te juzgo, yo no te condeno. Solo vete y no peques más, porque la gracia, si es cierto, es abundante, grande, es maravillosa, pero la gracia demanda obediencia. En eso sí es igual a la ley. La ley demandaba obediencia, la gracia también. Pero nunca vamos a alcanzar esa obediencia si no nos apegamos a Jesús, si no vivimos la vida de Jesús, si no vivimos las palabras de Jesús, si no vivimos conforme a sus preceptos. La gracia es tan maravillosa porque la gracia está envuelta de algo tan grande, de 2 ingredientes poderosos, que es el amor y la misericordia. Sumado a esto, el perdón de Dios. Entonces, la gracia es ese regalo abundante de Dios para el mundo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En medio de la crisis que vivimos, no perdamos la identidad como la perdió Judá. No perdamos la identidad, porque nuestra identidad es el sello del Espíritu en nuestra vida. Y la autoridad es la vida que vivimos, pero
Hay algo grande en nosotros que nos da identidad también. Es el testimonio que le damos al mundo. Su palabra debe estar en nosotros, porque es el libro santo que nos guía a toda verdad. El espada del Espíritu con la cual peleamos los ataques del enemigo. Llénate de la gracia de Dios, está ahí para ser tomada y para disfrutarla. La gracia perdona, la gracia no te señala, pero vuélvete a Dios. No estás tiempo que estamos viviendo para vivir desenfrenadamente. No, es el tiempo de volvernos a Dios y recapacitar. ¿Quién soy yo? ¿Vine a este mundo a desperdiciarme? No. Veniste a este mundo con propósito. Da testimonio de quién eres en Dios. Yo decía unos días antes en un mensaje en mi estado, que a veces yo envío mensajes a mi estado, ¿verdad? Y decía que sin santidad nadie verá al Señor. Mire qué fuerte, ¿verdad? La gracia demanda santidad. La gracia demanda obediencia. La gracia demanda entrega y amor a Jesús. Estamos amando a Jesús como Él se lo merece. Estamos siendo agradecidos con Él, le amamos, le buscamos, lo honramos con nuestro diario vivir. Honra a Dios en tu diario vivir. No juzguemos a nadie. Solo hay un juez y se llama Jesucristo. Ayudemos a la gente, demos un consejo, pero no señalemos. Porque estamos como iglesia para restaurar, para ayudar y para bendecir. Esta noche, ese es mi mensaje. La ley condena, pero aún en medio de la ley surge la misericordia de Dios y la gracia. La gracia es amor invaluable. Es que no alcanza todo el precio del mundo para ver el valor del amor de Dios. Los cielos se hacen cortos para medir el amor de Dios, incondicional, eterno, glorioso. La gracia es el regalo más grande que Dios pudo darle a la humanidad. Pero gracias al Señor por los que lo hemos tomado. Yo tomo la gracia del Señor. Me considero una mujer privilegiada. Y la iglesia debe de ser la entidad más privilegiada de esta tierra. Somos la sal. Démosle sabor a este mundo, enseñándole a un mundo que hay una gracia que los alcanza y es la gracia de Jesucristo el Señor. Te bendigo en esta noche, cuídate en este tiempo de crisis. Solo tienes que saber que si Cristo está contigo, nada te pasará. Y que si tú caminas con Él, Dios te guardará. Y que si se está a la expectativa y el Señor viniera, nos iremos con Él. Por eso debemos cuidarnos, porque los tiempos solo están marcando las señales de que Él volverá. Te amo en el amor del Señor, Iglesia de San Juan, Iglesia de Barandillas. Oremos al Señor. Aunque Barandillas se está claudicando entre dos pensamientos, el Señor tendrá la última palabra. Así que les bendigo, guárdense, cuídense y amen la gracia, porque la gracia es Jesucristo. Shalom, te bendigo.